Andan? Noche, profe, ¿todo bien? Me alegro de verlos, me alegro de escucharlos. Les quiero decir, les quiero agradecer. Quedó muy contento Rigo, o sea, con lo que hicimos. Se dio cuenta que le leímos el libro, quedó contento. Gracias, Mouche, por la pregunta que hiciste, te quiero decir, porque dice, es justo la frase que él le prestó atención. No sé qué hiciste, pero te salió bien, ¿eh? Así que, bueno. Me sacó la ficha porque en realidad leí el libro, pero como que le hice una ojeada general y me había llamado la atención esa reflexión, digamos. Él mismo lo dijo, dice, buscaste justo. Dale, ¿y cómo es la reflexión? Dale, amplíala. ¿Cómo es la reflexión que él hace? Me interesa, dale. Y él habla sobre cómo en esa reflexión cómo afecta en el corto plazo los cambios, el dinamismo de la política, de cómo afecta eso en todo, digamos, en la planificación. Está bien, está perfecto, perfecto. Pero le gustó, ¿viste? Parece que el mensaje era ese que él quería dar, ¿no? Y vos lo captaste, entonces el tipo se sintió contento. Así que gracias a todos. Beatriz creo que también preguntó, varios de ustedes, así que les agradezco porque nos quedamos bien. Y a tal punto quedamos bien, te digo, mirá lo que me pidió él. Me dice, ¿me mandás el link de la charla cuando lo tengan subido a YouTube? Viste que suba a YouTube después, porque nos la quiere difundir desde Tesorería General de la Nación. Viste, el Ministerio de Economía tiene una página muy consultada, ¿no? Entonces el tipo nos quiere poner ahí el link en algún lado, ¿no? Así que dije, dale, que es publicidad buena para la universidad. Así que por eso hicimos bien. Fuimos los primeros en presentarles, le dijimos, che, ¿querés presentar el libro en Loma de Zamora? Fuimos los primeros, ¿no? Y yo no sabía que él como docente había dado su primer clase como docente en Lomas hace 30 años, ¿no? Y por eso al tipo le gustó. Quedamos bien, así que les quiero agradecer eso. ¿Viste? Siempre es bueno andar buscando amigos y no andar sembrando problemas. Hay que enseñarle a Cristina esto, ¿viste? Una tal Cristina. Es decirle, che, Cristina, mira, es mejor ganarse amigos que te odie todo el mundo. Así que bueno, ahí está, ahí está. Bueno, gracias a todos, sinceramente de nuevo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Venimos bien? Bueno, miren, acuérdense, tengan presente que el parcial va a ser presencial acá, ¿eh? Seguimos avanzando hacia eso. Ya me asignaron aulas, o sea, así que yo después les comunico. 2 aulas nos dieron y va a ser choice, voy a tener que imprimir un montón de hojitas, pero no hay problema, se hace. Así que bueno, ahí está lo que quería transmitirles. Bueno, sigamos para adelante. A ver, espera, capaz que les digo ya el día que tiene prevista la facultad para el examen. Espera, porque me lo mandó Secretaría Académica. A ver, aguantame. Bueno, después en el recreo lo busco, porque no me acuerdo si me lo mandaron, de qué lado me lo mandaba Secretaría Académica, pero después, de todas formas, si hay algún cambio, yo les escribo ahí. Pero creo que es la misma fecha que teníamos prevista. ¿Qué fecha teníamos prevista nosotros el examen? 22 de El octubre, 22 viernes. de octubre. Viernes 22, me parece que nos dieron esa. Y nos dieron 2 aulas. Así que ya está. Quédense tranquilos que venimos bien, venimos bien. Bueno, listo. Hoy largamos con la clase la clase de hoy es sobre nuevo management público y teoría de calidad total, ¿no? Listo. Les hago una pregunta. ¿Llegué a hablar de cómo es de patrimonialismo con ustedes o no? ¿Qué es el patrimonialismo? No lo vi eso. Perfecto. No. Listo. Y bueno, con Boyero, ¿vieron lo que es Max Weber? Todo eso todavía no llegó Boyero. ¿Sí? ¿Llegó Max Weber? Bueno, Sí. entonces vengo bárbaro. Hoy lo que van a ver conmigo son, primero, cómo nacen las burocracias, con lo que se llama patrimonialismo, que lo van a ver ahora, básicamente. Y también lo que van a ver conmigo es el nuevo management público. Hoy vamos a ver eso. O sea, hoy vamos a ver que lo que vieron con Boyero es como el medio del sándwich. ¿Me seguís? Y conmigo van a ver dónde empieza, ¿no? Y dónde termina esto. O sea, vamos a hacer ese viaje. ¿Dónde empezaron las burocracias y dónde están terminando hoy en día las burocracias? Y la burocracia weberiana es el producto terminado, digamos, el producto más conocido de las burocracias, que es la burocracia legal. Es el enfoque, para explicarte una burocracia, generalmente cuando Gasalla te ponía a esa empleada pública, ¿se acuerdan que era gris, todo eso? Bueno, es un poco el reflejo en algo cómico, ¿no? De el burócrata legal racional de Weber. Alguien te dice, es la ley, te dice, es la ley, y no me muevo de la ley, no, jodete, no, viste así, esa cosa es la burocracia legal racional.
Así que bueno, o sea, ahí Gasalla lo toma para la joda en algunos lados, pero está bien capturado el personaje de Gasalla, ¿viste? Porque a esa empleada pública te la muestra desmotivada, completamente hace lo estrictamente necesario, es jodida, así que era un buen sketch eso. Pero bueno, sigamos. Entonces hoy vamos a ver de dónde vienen, esperen que comparto pantalla, vamos a compartir pantalla. Acuérdate de grabar, profe. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ahí va, vamos a empezar a... ¿Sabes que no me aparece la opción grabar hoy? La puta madre, no sé por qué. Sí, técnicamente dije la puta madre. ¿Alguno la puede grabar? ¿Vos sabés que no me aparece en el ítem? ¿Viste en los ítems acá que te aparece para grabar? A ver, déjame ver. Qué desgraciado, No, no me aparece. ¿Alguno de ustedes tiene para grabarme como hicieron la otra vez? ¿Sí o no? Yo estoy mirando y tampoco aparece. ¿Viste? Hay algún problema con Internet, carajo, con el Google. Porque fíjate, este sistema la universidad lo está pagando, ¿no? Y sin embargo no está como en modo gratuito. Bueno, no sé. Porque este es el Meet, el de la facultad es el Zoom. No, el de la facultad es el Meet. Este lo paga la facultad también, ¿eh? El Google ¿Sí? Classroom. Sí, de acá a la China te lo paga la facultad. Ah. Porque el Profe, Google... ahí un compañero graba, ya puso. ¿Sí? Listo, Curcio. Bueno, está grabando un compañero, pegalo después esto, estimado. Gracias. Bueno, largamos. Ahí vamos. Vamos a compartir una pantalla. Esperen que ahora empieza la franela. Comparto el PowerPoint. Va a empezar, ¿se ve? No se ve. Ahí va. Pácate. Ahora esperen que le doy compartir. Vamos a ver, compartimos alguna ventana. Ahí está, ahí está, ahí está. Tienen que estar viendo la pantalla ahora. ¿Sí o no? Sí, Ahí profe. salió. ¿Se ve ahí? Profe, ahí se ve. Listo, largamos entonces, agárrense, empieza el viaje. Vamos. Primero, como hablamos de burocracia, la burocracia hay que aclarar qué dice la palabra, ¿no? Porque yo siempre te aclaro la palabra. Boyero no le dio lo de enfermedades burocráticas, ¿no? Quedamos siempre, o sí, patologías burocráticas. Las burocracias se enferman, aunque le parezca mentira. No hay drama. Si no lo vieron, lo dejamos para después esto. Si no es mucho para hoy. Hoy le vamos a dar burocracia, patrimonialismo y nuevo management público. Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Bueno, primero, ¿por qué hay que hablar de la burocracia hoy en día? O sea, hay que explicar de dónde viene la palabrita, hay que quitarle el contenido negativo que le dan, porque vos a la gente le decís burocracia y ya alguno, Milei, por ejemplo, te dice, parásitos, te dice, ¿no? Voy a cerrar el Banco Central y te le agarra la pataleta Milei. A mí Milei me hace acordar, ¿se acuerdan el personaje ese, Violencia Rivas de Capusotto? O sea, que le pegaba al perrito, al gatito, sacudía al conejito. Me hace acordar a eso Milei cada tanto. Cuando viste le agarra la viaraza. Bueno, sigamos. Ojo, también me hace acordar a Cristina Kirchner cuando le agarra la viaraza. Viste, ahora Cristina está cagando a palo todo lo que dicen que ellas perdieron. Le pegó a Kicillof, le metió Insaurralde. Fíjense el poder de Loma de Zamora, ¿no? Te castigan mandando un lomense. ¿Me entendés lo que te digo? Ahí te mando Insaurralde de interventor. Y le mandaron Insaurralde. Y entonces ahí empezó Cristina a patear conejitos, camporitas, entró a patear todo. Le agarró, viste, la violencia arriba. Bueno, entonces, la burocracia es el gobierno de los escritorios o las oficinas. Eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Se ve en pantalla el cursor? ¿Me dicen si se ve? Listo. Sí, Buró. Sí, profe. Bureau significa oficina en francés, pero también significa escritorio. O sea, en francés es tanto, escritorio se llama a la oficina o al coso, a la mesa donde apoyas las cosas. Y kratos, en griego, quiere decir gobierno. Entonces, burocracia es una palabra compuesta que es el gobierno de las oficinas o el gobierno de los escritorios, si ustedes quieren, ¿no? Que como palabrita sirve para los dos, es el gobierno de las oficinas, sirve para describir el fenómeno. Bueno, ¿qué pasó con la palabra burocracia? La palabra burocracia, a raíz de las reformas, de las pataletas de gente como Milei y las cagadas que se manda a la burocracia y todo lo que ustedes saben, se fue cargando de sentido negativo la palabra. Entonces hablar de burocracia, en mucho de la gente es directamente sospechado. Te dice, no, burocracia es sinónimo de gris, de ineficiente,
de papelerío, de aburrido, es algo espantoso lo burocrático. Bueno, para estudiar bien lo que es burocracia, tenemos que decir que esa imagen es incorrecta. La imagen que tiene la gente de la burocracia es lo que se llama burocratismo. Burocratismo es la enfermedad de la burocracia. Es cuando una burocracia se enfermó, entonces es indolente, le importa poco lo que le pasa a la gente, solamente mira su ombligo. O sea, una burocracia enferma es lo que se conoce como burocratismo. ¿Me siguen? Pero para estudiar el fenómeno burocracia, vos tenés que saber que la burocracia, como es una organización humana, puede enfermarse. Y por lo tal, no tenés que confundir a la enfermedad con el ser humano. Imagínense que alguien es diabético y vos le decís, usted es diabético, Fernández, le decís, ¿no? Dice, sí, pero también soy ser humano, no me importa, usted es diabético. Entonces vos, sí, pero soy ser humano, usted es diabético. Entonces confundir la enfermedad con el fenómeno, confundir la enfermedad con la persona es un error. ¿Me siguen? Vos tenés que decir, mirá, la burocracia es una organización humana. Como toda organización humana se puede enfermar. Y esas enfermedades es lo que se conoce como burocratismo. Que tiene un montón de signos, que no lo vamos a ver ahora porque es muy largo. El burocratismo, por ejemplo, una de las enfermedades típicas de la burocracia es el ritualismo. Los tipos te dicen, pero usted me está pidiendo cosas que ya tiene el Estado. Ah, legalmente es así. O sea, te hacen dar vueltas sobre lo mismo. Eso se llama ritualismo. ¿Me van siguiendo? Dice, pero usted me está pidiendo un certificado de vacunación antivariólica y no hay más viruela. Ah, esto es así, siempre es así. O sea, como de alguna forma esa forma circular, esa forma, digamos, viciosa de funcionar de la burocracia es lo que se llama como ritualismo, burocratismo. Hay varias enfermedades burocráticas, que hoy no vamos a entrar con eso, porque si no ya es mucho. Entonces, hoy lo que nos alcanza es de entender que la burocracia es la organización del trabajo en el Estado, ¿no? Es cómo organizo el recurso humano en el Estado, y que no es la enfermedad de ese recurso humano. ¿Me siguen? Vamos a ver entonces la forma normal de la burocracia. La definición de la burocracia habla justamente del gobierno de los escritorios, ¿no? Y no de la enfermedad del gobierno de los escritorios. ¿Se entiende dónde vamos? Estamos hablando de la organización burocrática sin enfermarse. Como hablamos de la persona, no hablamos del diabético ahora. Listo. Pero en la década del 90 a la burocracia le pegaron un sentido muy negativo. Entonces siempre para avanzar hay que aclarar, nosotros vemos en la burocracia una forma de organización del trabajo en el Estado. Pero curiosamente, las grandes organizaciones privadas también tienen una burocracia. Entonces hay gente que te dice, o sea, por ejemplo, General Motors debe tener alrededor de 300.000 empleados. Toyota tiene alrededor de 400.000 empleados en el mundo. ¿Me van siguiendo? Entonces vos imaginate, ¿cómo haces para manejar 400.000 personas en todo el mundo si no tenés alguna burocracia para hacerlo? O sea, imagínate vos estás en Toyota, estás en Japón, en la ciudad, en Okinawa, donde esté, no importa donde esté la sucursal de Toyota, ¿no? La casa matriz. A vos te dicen, bueno, vamos a hacer una política de recursos humanos para toda la empresa. Y vos decís, tenemos 300.000, 400.000 empleados en todo el mundo. Ah, bueno, vamos a hacer a los pelirrojos le vamos a pagar menos, a los de pelo castaño le vamos a pagar más, a los que son achinados mucho más. No podés, o sea, te volvés loco. O sea, las grandes organizaciones necesariamente necesitan algún grado de burocratización. No existe gran organización, sea pública o sea privada, que no tenga algún grado de burocratización. Y lo ves con las iglesias. La iglesia católica también, vos lo ves, la iglesia católica tiene un comportamiento de una gran burocracia. ¿Me seguís? Están diciendo, che, y si permitimos que los curas se casen, y mirá, desde el año 700 que no dejamos casarse, te dicen, así que me va a costar un poquito flexibilizar. ¿Me se entiende dónde vamos? Es para que vean, entonces la burocracia es generalmente la forma de organizarse de las grandes organizaciones. Lo que pasa es que las grandes organizaciones son predominantemente estatales, pero la gran empresa pública o la gran organización religiosa tienen cierto grado de burocratización. En el Vaticano hay una burocracia en la Iglesia Católica. ¿Me siguen? Por ejemplo, Toyota tiene cierta burocracia, General Motors también, Ford Motors también, los bancos ni hablar. Entonces quiere decir que la burocracia es la forma de organizarse de las grandes organizaciones. Como el Estado es una gran organización,
tiene justamente la característica de burocratizarse. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, pero las burocracias son predominantemente un fenómeno estatal. Y en segundo lugar, son un fenómeno de las grandes organizaciones también. Punto. Hasta ahí fuimos con burocracia. Entonces, ahora vamos a seguir con esto. Vamos a ir a las patologías. No, fíjense acá este dibujito de Quino, ¿no? La imagen que tenía Quino, fíjense, recepción de trámites a rechazar, ¿no? Como que la burocracia siempre te va a decir que no. Usted está siempre en falta, usted debe algo, ¿no? Es como que, te digo, lo estoy viviendo en estos días. Estoy haciendo los trámites para cambiar de auto. Es más difícil cambiar de auto ¿me entendés lo que te quiero decir? Que dejar un testamento. Es terrible la cantidad de papeleo que te piden, es increíble. Recepción de trámites a rechazar. Fíjense, esta imagen de Quino dice mucho, ¿no? Bueno, vamos entonces. Vamos acá, vamos a las burocracias patrimonialistas entonces. ¿Cuándo nacen las burocracias? Ya en la historia europea, en el año 1712, se empiezan a registrar los primeros libros del comportamiento burocrático. Tanto en Francia como Prusia, ustedes saben, Prusia es el estado que armó a Alemania, ¿no? Todo estado, digamos, federado, tiene siempre un estado que empujó para unificarlos a todos. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el caso de Alemania, era Prusia, o sea, Alemania era un montón de estados que vivían separados, eran pequeños feudos, y los que salen a armar la Confederación Alemana son los prusianos, que eran pibes bravos los prusianos, digamos, mucha disciplina, mucho ejército. Prusia era un país alemán chiquitito, muy, muy estricto, con una cultura agraria muy marcada, etcétera, etcétera. Bueno, justamente es en Prusia donde surgen los primeros escritos sobre las burocracias, la burocratización, y también en Francia al mismo tiempo, que es un país que tiene una tradición burocrática muy importante. ¿Viste? Cuando siempre te hablan de Francia, de la burocracia francesa y todo el biribiri ese. Perfecto. Entonces, ¿dónde los primeros libros sobre burocratización los encontraron en 1712? Ahora, los primeros datos históricos sobre burocracia se dan en el año 1000 después de Cristo, con Carlomagno. Carlomagno era un gran señor feudal en la zona de Alemania y de Francia, ¿no? Media Europa era de él prácticamente, ¿no? Había juntado un montón de feudos. Y Carlomagno empezó a decir, bueno, yo tengo que administrar un gran imperio. Si ustedes sacó los libros de historia, el Sacro Imperio Romano Germánico se llamaba, de Carlomagno, año 1000. Bueno, ese Carlomagno era un gran señor feudal que había disciplinado a otros señores feudales y que había armado un imperio grandote, el imperio de Carlomagno, en el año 1000. Carlomagno en el año 1000 ya tenía alguna burocracia primitiva. Esa burocracia que tenía Carlomagno, les voy a dar un ejemplo. ¿Vieron? Tuvimos al tesorero de la nación la clase pasada, ¿no? ¿Saben dónde se inventó la palabra tesorero? En la época de Carlomagno. O sea, ayer vimos, la otra vez vimos al tesorero de la nación. Bueno, Carlomagno es el que inventó ese cargo, para que vean la vuelta de la vida. El que se fue contento con nosotros es uno que 1000 años más tarde se puso contento, lo conocimos. Bueno, el cargo eso lo inventó Carlomagno. ¿Por qué se llamaba tesorero el tipo que le juntaba las monedas a Carlomagno? Muy sencillo. Cobraban impuestos. Cuando cobraban impuestos era un hecho que no era tan voluntario como ahora. O sea, iban con soldados y decían, vos tenés que pagar 3 pesos de oro, tenés que pagar tanto. Y si no quiero, mirá, tengo una espada y te vamos a dar un espadazo. ¿Me seguís? Eran peor que la FIP, sinceramente. Bueno, entonces, esa persona que andaba recaudando para el señor feudal, recaudando para la corona, era al que le decían tesorero, porque andaba con un burrito, varios burritos con tesoros, al lado, tesoros es la cajita para guardar monedas, ¿me siguen? No era una cajita chica, eran burros fuertes los que llevaban y le cargaban, digamos, a cada lado del burro 2 cofres, al otro lo mismo, ¿me siguen? Andaban con varios burros. Ese personaje que andaba con esos tesoros, que justamente era la recaudación del señor feudal, la recaudación del rey, se lo conoció como tesorero. A partir de Carlomagno, esa burocracia que él tenía fue desarrollando la idea de tesorero. Y les voy a dar algo más.
Este señor que estuvo con nosotros depende de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Perfecto. El secretario de Hacienda se llama Rigo y es amigo de este Domper que tuvimos la otra vez. ¿Me siguen? La palabra secretario de Hacienda viene también de la época de Carlomagno. En la época de Carlomagno, la riqueza de un señor feudal estaba medida por el dinero, por las vacas y los caballos que tenía. ¿Me siguen? Por la hacienda. Entonces el secretario de Hacienda era el que se encargaba de cuidar al tesorero, era el que se encargaba de juntar todas las vacas, de juntar todos los caballos, etcétera, etcétera. ¿Me siguen dónde vamos? O sea, la palabra Secretaría de Hacienda viene de ahí, de Carlomagno, en el año 1000 después de Cristo. Entonces, para que vean cómo algunos de los cargos que ustedes tienen ahora, a la vista, se originaron en la época de Carlomagno, en el año 1000. 1054, por ahí más o menos, pero era el año 1000 aproximadamente. Bueno, ¿me van siguiendo hasta ahí lo que quiero decirle? Por supuesto, las burocracias se van desarrollando a lo largo del tiempo. Hay una cuestión histórica. Por ejemplo, les voy a dar otra anécdota. Hoy se me dio por contar anécdotas. ¿Nunca vieron la figura de lo que se llama edecán? El edecán, que es uno que está militar atrás del presidente, que tiene como una libretita y acá una cosita, ¿viste? Como un cosito colgado, como una cadenita colgada. Bueno, el edecán. Busquen la foto de un edecán si quieren después en Google. El edecán es una figura que se crea en la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón, cuando era emperador de Francia, vivía haciéndole la guerra a los ingleses, se peleaba con los alemanes, se cagaba a tiro con todo Napoleón, ¿no? Perfecto. Pero Napoleón, mientras estaba en combate, agarraba y le decía a uno, anotá, avisar al ministro de Salud que tiene que hacer tal cosa. Decirle al ministro del Tesoro o al ministro de Hacienda que tiene que hacer tal otra cosa. Ese hombre sacaba sacaba la lapicerita y anotaba. Pero como estaba en el campo de batalla, un día uno de estos edecanes ató con un piolín esa libretita donde tomaba nota a las órdenes en la cual Napoleón le decía, hacé tal cosa, mandá tal decreto, hagamos esto, el otro. ¿Me siguen? Esa figura, el edecán, se fue desarrollando con Napoleón. A partir de ahí, todo presidente tiene que tener un edecán detrás en los actos públicos. Quedó como una tradición. Entonces, para que vean cómo en la burocracia hay muchísimo de desarrollo histórico. Sin ir más lejos, la vez pasada tuvimos a un tesorero. Y el tesorero es un invento que lo hizo Carlomagno. Y la Secretaría de Hacienda, él depende de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es otro invento de Carlomagno también. Entonces, para que vean, bueno, el ejemplo estuvo excelente, me salió bárbaro. Ahora, te digo, esas burocracias, si vos le preguntabas a Carlomagno, discúlpeme, compañero Carlomagno, le dicen, sí, dígame, ¿de quién es esta burocracia? Y Carlomagno te iba a decir, esta burocracia es mía, y el tesorero es mío, y el secretario de Hacienda es mío también, son mi patrimonio. Por eso, esas burocracias iniciales se llaman burocracias patrimonialistas, porque hay alguien que dice, esta burocracia es mía, y con mi burocracia hago lo que quiero. ¿Me siguen a dónde vamos? Por eso esa forma inicial de la burocracia, o sea, las primeras burocracias necesariamente, eran burocracias patrimonialistas. ¿Por qué? Porque eran patrimonio de alguien. Pero cuidado, un momentito, Esto no significa que los patrimonialismos están completamente muertos. Hay muchos lugares de Sudamérica en los cuales vos tenés intendentes patrimonialistas o gobernadores patrimonialistas. Andá a preguntarle al Adolfo o al Alberto Rodríguez A, ¿de quién es la burocracia de la provincia de San Luis? ¿Qué te va a decir él? Es mía, mi patrimonio. ¿Me siguen? O preguntarle a Gildo con su campo de concentración. ¿De quién es este campo de concentración en el cual metés ciudadanos sospechosos de COVID? Es mío, te va a decir. Y la burocracia de la provincia de Formosa es mía también. Por eso la palabra patrimonialismo refleja un grado de desarrollo político también. Cuando vos tenés una burocracia atrasada en una jurisdicción, significa que tenés todo un fenómeno político medio atrasado. Por eso los comportamientos feudales van de la mano del patrimonialismo. ¿Me siguen dónde vamos?
Entonces, a esto quiero ir. Bueno, vamos entonces a la burocracia patrimonialista de lleno. ¿Qué características tiene una burocracia patrimonialista? Primero, como es patrimonio de alguien, la burocracia no se sujeta estrictamente a criterios legales. Vos a un empleado de una burocracia patrimonialista le preguntas, ¿usted tiene que aplicar primero la ley? No, no, primero lo que quiere el gobernador, si no me dan una patada en el culo. Te dice, ¿me siguen dónde vamos? Entonces, en las burocracias patrimonialistas hay primero sujeción directa a la voluntad de la autoridad. Puede ser un intendente, puede ser un gobernador. ¿Me siguen? Puede ser un sultán, puede ser algún personaje de estos histórico, tipo un emperador. Bueno, listo. Entonces los tipos dicen, hay leyes, te van a decir estos flacos, pero yo la ley la aplico según lo que me diga el gobernador. A este aplicarle toda la ley con rigor, a este no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, una burocracia patrimonialista no se sujeta estrictamente a la ley. No quiere decir que no haya leyes, quiere decir que los tipos preguntan antes, ¿aplicamos la ley o lo que quiere el gobernador? ¿Qué quieren? ¿Me siguen? En un país desarrollado esto es impensable. Vos a un burócrata, a un país desarrollado, no lo podés convencer ni a los tiros de aplicar alguna cosa que no venga de la ley. Me siguen diciendo, pero soy un profesional, ¿cómo que es esto? ¿No? ¿Cómo tengo que acatar la voluntad del presidente? ¿No? Que me dé una orden por escrito, como corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, sujeción a criterios no estrictamente legales. Punto. Después las burocracias patrimonialistas, como característica, tienen que el control es personalista. El gobernador o el intendente controla todo personalmente. Dice, ¿dónde está fulano hoy? ¿No vino Mengano? Que mande el informe sultanito. ¿Me entiendes? O sea, no habla con los grandes ministros. Él inclusive pasa por encima de los grandes ministros. Dice, decirle que tal repartición me manda el informe. Decime que tal otro, a ver, presentismo en tal oficina. O sea, hay un control personalista. De eso hablamos. ¿Me siguen? ¿El tipo patrón de estancia? Sí, exactamente. Un control tipo patrón de estancia, personalista. Luego, ¿se va entendido hasta acá más o menos el fenómeno? Luego hay ausencia de límites entre lo público y lo privado. ¿Qué quiere decir? O sea, como hay un señor feudal que te dice la burocracia es mía, eso significa que la burocracia es un bien privado de alguien, ¿no? Entonces no hay límite entre lo público y lo privado. Por eso las burocracias patrimonialistas tienden a manotear el dinero de las cajas públicas sin ningún problema. Te dicen, si la burocracia es mía, mirá si voy a andar con problemas para sacar dinero de la caja pública. ¿Se entiende dónde vamos? Entonces, esa ausencia de límites entre lo público y lo privado lleva a que las burocracias patrimonialistas de alguna forma realizan cierta forma de corrupción. Porque utilizan los dineros públicos como se le canta. Acá en Argentina esto no nos asusta mucho porque estamos acostumbrados, pero de alguna forma este manejo de los dineros públicos de una forma completamente discrecional en lugares muy desarrollados es imposible. En lugares más estilo latinoamericano no es tan un horror, sino es lo común. Bueno, entonces les cuento una anécdota. En República Dominicana había un dictador llamado Torrijos. Un día en un pleno desfile militar se le acerca un burócrata a Torrijos. Ojo que Torrijos se enojaba y fusilaba gente en República Dominicana. Y se le acerca un empleado público y le dice, disculpe, señor presidente, me deben tanta plata, no me están liquidando tal viático XXX, le dice. Y Torrijos, en vez de mandarlo a fusilar, ¿saben lo que hace? Le pregunta, ¿cuánto le deben, buen hombre? Me deben, qué sé yo, ponele 200 pesos dominicanos. Metió la mano en el bolsillo, Torrijos, y le dio de su bolsillo. ¿Listo? Listo, señor presidente, muchas gracias. Ahí tenés el típico ejemplo de burocracia patrimonialista. Ese burócrata fue a ver directamente al dueño de la burocracia y le dijo, che, me deben 200 pesos, tomá. Y el tipo se los dio. Esto es lo que quiero decirles para que vean el tema del patrimonialismo. Luego, como son burocracias muy personalistas, son desprofesionalizadas. Es decir, vos ingresás a la burocracia no por tener alguna profesión, sino porque sos amigo del número 1, amigo del número 3, etcétera, etcétera. Son burocracias desprofesionalizadas. Me siguen, no hay una cuestión de profesionalismo. Hay una cuestión, entré porque soy primo de tal, esto que el otro, etcétera, etcétera. Ojo, mirá que en la Argentina tenés cosas así. Ustedes ven que en algunos lugares entran porque este es sobrino de Mengano, este es el nieto de tal, este es la novia de tal.
¿Me siguen? Pero le quiero decir, en general, la burocracia patrimonialista es desprofesionalizada. Luego, como es desprofesionalizada, las formas de ingresos son absolutamente discrecionales. O sea, entra quien quiere el señor feudal, entra quien quiere el intendente dueño de ese municipio. ¿Me siguen? Mirá que esto capaz que en el Gran Buenos Aires, en algunos municipios lo vemos. ¿Me siguen? Bueno, entonces el mecanismo de ingreso es completamente discrecional. En la burocracia weberiana no. En la burocracia weberiana vos tenés que probar que sabés de leyes, tenés que probar que tenés alguna profesión, tenés que pasar algún examen de ingreso, es decir, hay un mecanismo de ingreso claramente formalizado. En las patrimonialistas no. En las patrimonialistas el gobernador dijo que entre y entrás. Y esto también lleva a otra cosa. El ascenso es completamente discrecional. O sea, dado que esa burocracia es propiedad de ese gobernador, de ese intendente o de ese señor feudal, va a ascender quien quiera, el señor feudal, el intendente, el gobernador. Dice, este sube. Pero mirá que recién entro, no importa, pagale igual que un ministro. Pero no es mucho, señor gobernador, es amigo mío y le quiero pagar igual que al ministro de Economía. Y a la mierda, porque la burocracia es mía. ¿Me siguen? Entonces el mecanismo de ascenso es discrecional. Pero también, como es discrecional el ascenso, también es el descenso. Es decir, imagínate que el gobernador se calienta con alguno, dice, a este ministro se mandó 3 cagadas, no lo voy a hacer renunciar, le voy a bajar el sueldo a 2/3 de lo que cobraba. Es decir, la remuneración también la ejercen, digamos, de una forma discrecional. Dice, y este empleado, porque fue amigo mío del colegio primario, le voy a pagar como un ministro. ¿Me seguís? Entonces, de alguna forma, para que vean, la estabilidad es relativa en el puesto de trabajo del patrimonialismo. ¿Por qué? Entrás cuando quiere el gobernador y te vas cuando quiere el gobernador. O sea, te echan la patada en el culo cuando el gobernador se enoja con vos. Luego, acá dice, existencia de cuerpos ad hoc en gran número. ¿Qué es ad hoc? A los efectos. O sea, las burocracias patrimoniales son un lugar en el cual hay un montón de cuerpos ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Ad hoc quiere decir, por ejemplo, vamos a hacer la comisión de homenaje al ternero. Vamos a hacer la comisión de homenaje al poncho riojano. Vamos a hacer la comisión de homenaje a los próceres de La Rioja muertos en la guerra de la independencia. Vamos a hacer la comisión de homenaje al ganado. Entonces arman un montón de cuerpos ad hoc, ¿me siguen? Que no, digamos, que no se integran con la burocracia, es como que son globos, pequeños globos que dependen directamente del gobernador o del señor feudal de turno o del intendente de turno. Es decir, tienen cuerpos ad hoc. Por eso cuando uno ve un organigrama en el que generalmente los buenos organigramas tienen una forma de tipo piramidal, ¿no? Acá está el intendente, luego hay 2, 3 secretarías, luego hay 8 subsecretarías, ¿me siguen? En las burocracias patrimonialistas, cuando usted pide el organigrama, va a ver que tenés 4 o 5 secretarios, pero debajo del gobernador o del señor feudal o del intendente, tenés un montón de comisioncitas, comisión del poncho, comisión del homenaje a la batalla tal cosa, comisión. ¿Me siguen? Entonces, eso es lo que muestra la existencia de cuerpos ad hoc. O sea, si Weber viera un organigrama de una burocracia patrimonialista, te lo dice enseguida. Dice, epa, dice, esto es patrimonialista, mira la cantidad de cuerpos ad hoc que tiene. Entonces, de alguna forma, ahí está. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que estamos hablando? ¿Sí? Listo. Y luego hay una orientación prebendaria. Son burocracias que siempre están captando qué prebenda pueden sacar. Che, si hacemos esto, el gobernador nos va a tirar unos pesitos más. O sea, como que están siempre a la captura de prebendas. Prebendas, privilegios, dádivas. Bueno, y luego, la otra característica de las burocracias patrimonialistas es que asignan los recursos públicos de una forma discrecional. Al gobernador se le canta, no, este año voy a gastar todo lo que quiero en vialidad, porque quiero más rutas. Y te gasta lo que quiere ahí, ¿no? Y el año que viene, no, me cansé de la ruta, ahora quiero otra cosa, quiero gastar más en el Ministerio de Acción Social. De alguna forma, los recursos públicos no se asignan estrictamente como dice el presupuesto. ¿Me van siguiendo? Tienen presupuesto. Las provincias más, si ustedes quieren, feudalizadas de Argentina, tienen presupuesto. Pero el gobernador de alguna forma mete mano como quiere.
Bueno, eso es patrimonialismo. ¿Me siguen? Listo. Luego está la burocracia tradicional, que ya la vieron, así que no me voy a meter con esto. Y vamos ahora a lo que tienen en pantalla, donde dice NMP, no me peguen, no es no me peguen, nuevo management público significa, o nueva gerencia pública. Ahora, y sin solución de continuidad, le voy a explicar lo que es el managerialismo. El managerialismo es una corriente de pensamiento del mundo de la administración que piensa que la mejor administración viene de la administración privada. Es decir, el managerista, ¿qué te va a decir? ¿Usted quiere mejorar su organismo o su ministerio? Sí, le decís vos. Bueno, tráigase un gerente del sector privado. Acá lo tengo a Lopetegui, te van a decir, ¿no? Acá lo tengo a Marcos Peña, acá lo tengo a Macri y bueno, ¿me siguen? Y siguen los nombres ahí. Pues bueno, la creencia de que la mejor administración está en la administración privada o de tipo privada es lo que se llama managerialismo. Y el managerialismo de alguna forma parece un prejuicio organizado. Te dicen, usted quiere que las cosas funcionen, traiga manager privado. Entonces los managerialistas creen que hay que traer manager del sector privado al sector público y que hay que traer las técnicas del sector privado al sector público. Se olvidan que hay miles de normas que cumplir en el sector público, se olvidan que hay criterios políticos en el sector público, se olvidan que hay gremios en el sector público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el grado de complejidad que tiene administrar una repartición pública es muchísimo más grande que administrar una organización privada. O sea, no podés echar al que anda mal, no tenés a veces cómo premiar al que anda bien. ¿Me siguen? O sea, en el Estado tenés una rigidez muy grande, tanto para rajar a patada a los que no te gustan, como para premiar a los que te gustan. Y tenés que trabajar con los que quieren trabajar. O sea, si quieren trabajar hoy, bueno, te vamos a trabajar 2 horitas, tranquilo, te dice. Y listo. Entonces, de alguna forma, ahí tienen, el managerialismo es una corriente que piensa que la mejor administración es la administración privada, que la mejor técnica es la técnica de administración del sector privado. Eso se llama managerialismo. Bueno, ¿por qué ahí dice NMP? Entonces, el nuevo management público es un modelo de burocracia que se inspiró en los principios del managerialismo. ¿Me siguen? Por eso, a ese nuevo modelo burocrático se lo llamó nuevo management público o nueva gerencia pública. ¿Dónde nace esto? ¿Nace en Lomas de Zamora? No, nace en Inglaterra, en la década del 70, pónganle en 1980, nace. En 1980, Margaret Thatcher, es una señora que a nosotros nos dio varios dolores de cabeza, esa señora espantosa. Entonces, Margaret Thatcher empieza una reforma del Estado británico y Margaret Thatcher tenía una muy mala imagen de la burocracia británica. O sea, ella decía el sector público británico es una porquería, tenemos que echar empleados públicos, hay que achicar el Estado, hay que privatizar todo. Lo decía en inglés, pero yo se lo traduzco, quédense tranquilos. Bueno, entonces agarra y Margaret Thatcher poco a poco va cambiando el modelo burocrático que había en Gran Bretaña. Ella es lo que arma poco a poco el modelo alternativo al modelo burocrático legal de Max Weber. Por eso lo que ella arma se lo llama el nuevo management público. Era una burocracia que estaba inspirada en las ideas del management privado. ¿Por qué? Bueno, entonces acá empezamos con la filmina. ¿Se fue entendiendo hasta ahí lo que es nuevo management público? ¿Se entendió lo que es managerialismo? Listo. Bueno, vamos. Si ustedes se fijan acá, el foco de atención del burócrata legal o tradicional o weberiano era el ciudadano. O sea, por eso cuando van a un ministerio, ¿qué te piden? Trajo DNI, te dicen, siempre en un mal tono, porque tratarte, digamos, bien es una cosa que no se puede. Trajo DNI, fotocopia de DNI, triplicado de DNI. Bueno, significa que usted es ciudadano.
O sea, el foco de atención de las burocracias weberianas es el ciudadano. ¿Me siguen? Es como que te vamos a dar algo gris, pero a todos igual, te dice la burocracia. Hay sopa gris para todos. Y te vamos a dar medio litrito de sopa gris y no jodas más. Bueno, ese espíritu es de la burocracia legal racional weberiana. Margaret Thatcher en Gran Bretaña decía, no, yo quiero hacer mierda a este burócrata gris. Quiero que el funcionario público trate muy bien a la gente. ¿Y cómo hago para que trate mejor a la gente? Decía en inglés Margaret Thatcher. Lo tienen que ver como si fuera un cliente. ¿Me van siguiendo lo que dice ella? Usted no atiende a ciudadanos, le empezaron a enseñar al burócrata inglés en la época. Usted atiende a clientes. Y el cliente siempre tiene que, ¿cómo dice la frase esa? El cliente siempre tiene razón. Ahí va, es así. Por eso querían decir, usted no ve más ciudadanos, le decían al burócrata inglés. Johnson, usted no ve más ciudadanos acá, usted de ahora en adelante ve clientes. ¿Estás seguro? Preguntaba Johnson. Sí, si no te rajamos, Johnson, bueno, veo clientes, dice el tipo. Entonces, de alguna forma, clientes. ¿Cuál es el problema de esto? Que acá está un poco el problema central. Cuando la burocracia veía ciudadanos, había una obligación de darle el mismo tipo de trato o el mismo servicio a todos. ¿Me siguen? Usted es un ciudadano, tiene derecho a este servicio y listo. Esta es la educación que tengo para darle, esto es el servicio público que tengo para darle y no joda más. Perfecto. Cuando lo empiezan a ver como cliente, empieza así, no, al cliente hay que tratarlo bien. Entonces, poco a poco la burocracia empiezan a generar una administración de dos velocidades. A los que saben demandar servicios públicos, lo ponen en la primera lista de clientes. Y los que no saben demandar, que vayan a la cola y que esperen. ¿Me siguen cómo es el tema? Entonces, no, management público de alguna forma genera dos tipos de ciudadanía. Los que están en primera fila porque saben romper las bolas que da miedo, y los que no piden nada, son muy pobres, no saben pedir, lo dejan, en algún momento te vamos a dar algo, vos. Ahora callate. Y atienden a los que realmente hacen ruido. ¿Me siguen? Bueno, ese es el tema de la diferencia entre no management público y la gerencia tradicional o weberiana. Bueno, luego, que acá está la otra clave, por favor, atiendan a esto. La gerencia tradicional o weberiana, como está regulada, gobernada, gestionada por normas en el sentido de normas, reglas, no la norma, la Gladys, estamos hablando de la norma en el sentido de la regla, la ley. Bueno, bárbaro. Entonces, la burocracia tradicional tiene que aplicar siempre en cada decisión el criterio legal. Legalmente corresponde hacer esto, legalmente corresponde hacer tal cosa, le puedo aplicar tal decreto, le tengo que aplicar tal punitivo. O sea, hay una sujeción a las leyes. Por eso la administración pública tradicional se la llama también modelo de gestión por normas. No porque las que manejen se llaman norma, sino porque se guían por la norma, por la regla. ¿Está? Entonces, modelo de gestión por normas. Del otro lado, a los managerialistas se lo llama el modelo de gestión por resultados. ¿Por qué? Los tipos te dicen, a mí no me importa que usted tenga que cumplir todos los procedimientos. A mí me importa que usted tenga el producto terminado en 2 días. Pero no llego, incumplo tal cosa legal, no me importa. Acá le dijimos en 3 días tiene que tener tal cosa hecha. Pero mire que no es del todo legal lo que usted me pide, porque la norma dice que para hacer un informe así tengo que usar 15 días. No importa. Entonces ahí tienen al nuevo management público, se lo llama modelo de gestión por resultados, porque privilegia el resultado y se caga en los procedimientos. En la época de Margaret Thatcher, el gran problema que tenía Margaret Thatcher, además de que se peleaba con los gremios estatales y hacía unos paros terribles, era el tema de la guerrilla. Inglaterra tenía el ejército republicano irlandés, que eran unos flacos de Irlanda que le metían unos bombazos terribles a Inglaterra, los volvían locos, locos lo volvían. Eran peores que el ejército terrorista vasco ese, ETA, bueno, eran estos, ¿no? Bueno, resulta que Margaret Thatcher estaba haciendo su reforma managerialista
al mismo tiempo que los de ejército republicano irlandés le metían bomba, le armaban quilombo por toda Inglaterra. Perfecto. Margaret Thatcher modificó el sistema para dar pasaportes. O sea, vos para darte el pasaporte en la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, tenían que tardar nada más que 3 días. Bueno, fue un papelón porque un montón de guerrilleros del ejército irlandés podían entrar y salir libremente de Inglaterra porque le habían dado un pasaporte británico en 3 días. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando detectan esa anomalía, dicen, che, le estamos dando pasaporte a los guerrilleros para que entren y salgan como Pancho por su casa acá. Y son terroristas. Ah, no estamos controlando con todos los procedimientos porque nos dijeron que hay que privilegiar los resultados. ¿Me siguen cómo es el tema? Entonces, el modelo de gestión por resultados te dice, mira, a mí me dijiste que lo haga en 3 días, no que cumpla todos los procedimientos. Y yo lo hice en 3 días. Entonces, ese es lo que se llama modelo de gestión por resultados. Que no quiere decir que sea malo siempre esto. Ya vos te digo, me tenés que vacunar 200.000 personas en una semana. Es clarito, ahí tenés una forma de, digamos, de gestionar por resultados. Bueno, ¿se entendieron las dos formas de gestionar? Gestión por normas a la derecha, gestión por resultados a la izquierda. Bárbaro. Vamos a hablar de los valores. ¿Qué son los valores? ¿2.000 bolívares? ¿3.000 florines? ¿6.000 bitcoins? ¿Esos son valores? No. O sea, valores son los ideales o creencias que tienen los grupos sociales. O sea, ustedes están estudiando contabilidad o administración porque creen que estudiar es algo valioso, creen que un profesional es algo valioso, o en tu casa te dicen, ¿por qué no vas a estudiar algo a Loma de Zamora? Porque si te quedas en casa te comes todas las galletitas, anda a estudiar contabilidad, te dicen, ¿no? Y acá estamos, ¿eh? ¿Me siguen? Entonces, ese es el tema. Bueno, entonces valores son los ideales o creencias que tienen, ¿eh? ¿Vos comiste galletitas, Beatriz, en tu casa ya? ¿O te mandaron a estudiar contabilidad o administración? ¿Vos estás acá porque querés o porque te dijeron, anda, que si no te morfás todas las galletitas? Decí la verdad. Y depende. Ah, depende del día. Está bien. Bueno. Ahora están caras las Oreo, Beatriz. El otro día fui a comprar Oreo, es terrible. ¿Me seguís? Las merengadas están caras, es terrible. Este gobierno nos está condenando. Este gobierno cada vez está peor. Tal cual. La Oreo es un artículo de lujo. Y después están las macucas también. He visto varias galletitas de segundas marcas. Pero bueno, volvamos. ¿Les parece? Entonces, los valores son los ideales o creencias que tienen los grupos sociales. La gente hace ciertas cosas porque cree en esas cosas, ¿no? Un banquero cree que la actividad bancaria es útil y que ganar dinero él es algo bueno, etcétera, etcétera. Ideales, creencias. Listo. Bueno, los valores de la burocracia tradicional están todos ligados a la creencia en la legalidad. La legalidad, la antigüedad, la prudencia, normatividad. Es decir, el valor de la burocracia tradicional, como es una burocracia gobernada por normativas, los ideales de alguna forma es cumplir con esas normativas. Aún contradictorias, no importa. Mientras que el nuevo management público, vos le preguntas, ¿cuáles son sus valores, señor burócrata, nuevo management público? La flexibilidad, la creatividad, la libertad de acción, la iniciativa, te va a decir, ¿no? Son valores completamente distintos a los de la vieja administración pública beberiana. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, vos, administración pública beberiana, decís, usted tiene que correr riesgos. Corra riesgos, Fernandelli. Y el tipo dice, no. Hay una ley de procedimientos administrativos, yo me tengo que atener a lo que dice esa ley, hay un reglamento que tengo que cumplir, hay un horario que tengo que... ¿Me siguen dónde vamos? Mientras el management público dice, no, corra riesgos, emprenda, tenga nuevas ideas, trate a todos los clientes de una forma distinta, usted tiene que ser un emprendedor. Mientras que otro dice, no, de ninguna manera, yo soy un funcionario, yo no puedo atender a la gente distinta, a todos tengo que tratarlo según lo que dice la ley. Entonces, para que vean cómo es el espíritu de uno y del otro, son algo completamente distinto desde el punto de vista de los valores. Luego, la cultura organizacional. Ustedes saben, las distintas organizaciones, mismo de una organización grande, tienen culturas organizacionales distintas. O sea, vos en Lomas agarrás, vas a sociales, y vas a ver que hay una cultura distinta, hay gente muy quilombera, había uno que venía en helicóptero, que era Mariotto. O sea, si mirá qué cultura distinta tienen nosotros en económica.
Base económica si encontrás gente genial ahí, como todos ustedes, ¿no? Genialidad pura, derroche de ideas, iniciativa. Es decir, mirá, somos nosotros, ¿me seguís? Y vas a agrarias y decís, mira anda peinando una vaca, anda. Hay distintas culturas organizacionales. ¿Me van siguiendo? Vos en agraria dices, aquel chancho vuela, logramos, en el chancho de Lomas es volador por naturaleza, te dicen. Bueno, entonces agarra. Ustedes ven las grandes organizaciones tienen culturas organizacionales distintas. Perfecto. Entonces, la cultura organizacional de la burocracia weberiana es característicamente lo que se llama cultura burocrática. Hay una cultura burocrática que le presta mucha atención a los reglamentos, a las normativas, a la jerarquía. Y el burócrata hace, fíjense, dice carrera, acá, hace carrera vitalicia en la organización. O sea, la vieja burocracia decía, no, fulano tiene 30 años de ministerio. Ah, mire qué bien. ¿Me siguen dónde vamos? Es como que de alguna forma la vieja burocracia idealizaba el puesto de trabajo, la estabilidad en el puesto de trabajo, 30 años con la organización, etcétera, etcétera. El managerialismo no. Dice, usted tiene 30 años de ministerio, usted tiene 30 años boludo. Te dicen, discúlpeme, ¿no? Es como que de alguna forma el no management público dice, no, el empleado no tiene por qué hacer carrera vitalicia. El empleado lo tenés que rajar cuando no da para más, tenés que contratar gente más joven, más dinámica. Bueno, básicamente la cultura organizacional que generaba el nuevo management público era una cultura característica del empleo privado. ¿Por qué? Porque generalmente no eran plantas permanentes, eran todos contratados, eran monotributistas, ¿me siguen? Entonces, de alguna forma, esa gente dice, mira, no te renuevo el contrato, tu contrato dura 3 meses nomás. ¿Me siguen? Esta figura contractual es característica del nuevo management público. El nuevo management público decía, el empleado no es permanente. Entonces nosotros no tenemos por qué contratar a nadie de una forma permanente. El burócrata weberiano es al revés, dice, no. La administración pública es un puesto de trabajo permanente que uno tiene, porque esa permanencia es justamente lo que le da coherencia al Estado, lo que hace que el empleado público no sea completamente removible por el poder de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos, ¿se entiende? Entonces la cultura burocrática es característica de la administración pública de tipo weberiana, la cultura managerialista es típica del sector privado. Eso es lo que logran en las burocracias públicas inspiradas en el nuevo management público. Y luego viene el otro ítem, que es el ítem de las estructuras. La estructura burocrática tradicional es la estructura piramidal. ¿Se ve el cursor que estoy dibujando una pirámide? Ahí, bueno, esa estructura piramidal, ¿qué significa? Que el que está arriba de la pirámide tiene la mayor capacidad de decisión y tiene la mayor responsabilidad. A medida que vas bajando en la pirámide, vas perdiendo un poquitito de responsabilidad y un poquitito de capacidad de decisión. Imagínense, en un ministerio, el que tiene la mayor capacidad de decisión en el ministerio es el ministro. Pero luego hay un viceministro, que ese ministro tiene un poquito menos de autonomía y un poquito menos de capacidad de decisión. Y luego viene un secretario de Estado. Un secretario tiene menos capacidad que un ministro y que un viceministro y menos capacidad de decisión. Y después vienen los directores. ¿Me siguen? Los directores nacionales. Y después vienen los directores generales. Y después vienen los jefes de departamento. Y después vienen los jefes de división. Es decir, a medida que vas bajando en la escala, va bajando el nivel de, si vos querés, de capacidad de decisión y la responsabilidad. O sea, cuando hay un quilombo grande en el Ministerio de Salud, el que es responsable no es el camillero del Hospital Posada. El que es responsable del quilombete es el ministro. Y ahí empiezan a ver quién hizo tal cosa, qué pasó con fulano, mengano, no importa. ¿Se entiende dónde vamos? Lo mismo te pasa en la facultad. El máximo responsable es el decano. Pero después hay secretarios académicos de investigación. Sí, bueno, pero el máximo responsable es el decano. Bueno, eso es típico de las burocracias. Y en el país, si es una estructura piramidal, pues si el máximo responsable, ¿quién es? Alberto. ¿Me seguís? Si bien tiene más votos Cristina, el responsable es Alberto. ¿Me siguen de alguna forma? Que este lío que tenemos, el que tiene los votos y el poder, no es el que tiene el máximo cargo. Es uno de los grandes quilombos que tenés ahora. ¿Me siguen? Entonces el tipo tiene que consultar. ¿Te gusta esta decisión que voy a tomar? No, Alberto. Y le dan con todo. ¿Me sigue? Entonces ese es el tema que están viendo ahora. Bueno, pero
Y las estructuras del nuevo management público son distintas. Entonces, si estos eran piramidales, estos muchachos de acá, los nuevos management públicos, son de tipo aplanado. Son una elipse aplanada como el símbolo de Ford. ¿Vieron el símbolo de Ford? Bueno, esa estructura aplanada es la estructura característica del nuevo management público. ¿Y por qué es aplanada la estructura? Muy sencillo. Primero, porque son todos contratados, te voy a decir. Segundo, porque hay un coordinador, acá arriba, en la parte más alta de la elipse, hay un coordinador. Pero después tenés supervisores y después tenés consultores. O sea, es un sistema de 3 jerarquías: coordinador, supervisor y consultor. ¿Me siguen? Todos contratados son. Y lo puedes echar cuando vos querés. Bueno, entonces ahí tienen las dos estructuras distintas. ¿De dónde se sacó la estructura piramidal? Muy sencillo. La estructura piramidal nace en el sector privado en las grandes organizaciones de venta. Las organizaciones de venta tienen que ser muy dinámicas. Entonces tenés un coordinador, un supervisor y un vendedor demostrador. ¿Me siguen? Es como que son 3 jerarquías a lo sumo. Bueno, ese modelo se copió para llevarlo a una nueva burocracia que se llamaba Nuevo Management Público, que veía clientes, que tenía valores de flexibilidad en la cabeza, que tenía una cultura organizacional del sector privado y que tenía una estructura aplanada. En la Argentina se aplicó esta reforma de tipo managerialista en la época de Carlos Menem. En la época de Carlos Menem había en los ministerios pequeñas formas aplanadas, que eran los programas del BID y del Banco Mundial. O sea, se formaban pequeñas estructuras aplanadas dentro de los ministerios. Entonces tenías que al mismo tiempo convivían estructuras piramidales con estructuras aplanadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. Las estructuras piramidales, como se manejan en base a norma, como se manejan con empleado planta permanente, como se manejan incluso con un nivel de remuneración menor a la estructura aplanada, suelen ser formas de gestión lentas y que se preocupan mucho por los procedimientos. Las figuras aplanadas, como está todo el mundo contratado, digamos, son formas muy dinámicas, pero tienden a no tener estabilidad en el puesto de trabajo, o sea, tienen alta rotación de la gente que trabaja en las estructuras aplanadas, porque la gente va buscando o que le efectivicen en otro lado o más plata. Entonces, cuando vos veías esas estructuras aplanadas, que eran los créditos del Banco Mundial y del BID que había acá en la Argentina, generalmente cada 2 o 3 años cambiaban a todo el personal, porque la gente decía, mira, me voy a tal otro programa que me pagan unos pesos más. ¿Me siguen? Es decir, estas formas aplanadas tenían mucho dinamismo, pero tenían poca memoria institucional. ¿Por qué? Porque a esa vos le preguntás, ¿cómo se hacía esto hace 4 años atrás? No sé, somos todos empleados, como mucho tenemos dueños de antigüedad acá. ¿Me siguen donde vamos? O sea, la forma aplanada no tiene memoria institucional. ¿Por qué? Porque los empleados no duran mucho. Se van a buscar más plata de un lado al otro. En el otro modelo, en el modelo piramidal, al estar el viejo empleado de planta permanente, son modelos de alta memoria institucional. Porque siempre hay uno que dice, ¿cómo se hacía esto en 1985? Acá, generalmente tiene un armario gris con esas manijas cromadas medio oxidadas, ¿vieron? Y dice, mira, acá tengo un expediente en 1987. Fíjate lo que guardé. En papel, antes que viniera lo digital, acá lo tengo. Se hacía así, así. Entonces, estos modelos de tipo piramidales tienen alta memoria institucional. Es decir, el modelo piramidal todo lo recuerda, el modelo aplanado todo te lo mueve rápido. ¿Me siguen? Son como dos lógicas distintas. Pero te pasa como lo del cuento del conejo y la tortuga, ¿no? Como que el conejo se durmió y la tortuga siguió caminando. ¿Me siguen cómo es el tema? Entonces, de alguna forma, esa es la contradicción que tienen. O sea, el modelo managerial te atiende bien a la gente, es muy rápido, pero no controla bien. Se le escapan las tortugas varias veces al modelo, ¿no? El modelo burocrático controla mucho, pero a veces por tanto controlar te mata al enfermo. ¿Me siguen? O sea, porque controlan y llegan tarde, controlan y llegan tarde. Entonces ahí tiene un poco la lógica de los dos modelos. Bueno, ¿qué pasó con estos dos modelos? Bueno, en los 90 se quería reemplazar a todas las formas piramidales, se las quería reemplazar por estas formas aplanadas de los programas del Banco Mundial.
No se pudo, sinceramente. No se pudo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Surgió un híbrido que se lo ve muy clarito en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? En la ciudad de Buenos Aires sobrevivieron las estructuras piramidales que tenía la administración pública de la ciudad de Buenos Aires, pero adentro tienen un montón de gente contratada. Es como que hicieron a la vieja estructura piramidal, le metieron contratos, como si fuera un queso gruyère, queda, ¿no? Un montón de contratos como una forma de hacerla funcionar más dinámica. Entonces la vieja estructura piramidal tiene en su interior un montón de gente contratada como un intento de darle más dinamismo, de darle más flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero la forma piramidal siguió viviendo. ¿Me siguen? Hoy en día, si te dicen la pirámide burocrática está muerta, mentira, no murió. Ahora, si te dicen la pirámide burocrática es igual que en los 70, es mentira. Porque en los 70 había un montón de empleados de planta permanente en esa pirámide. Hoy en día, dentro de esa pirámide, tenés un montón de empleados contratados. Lo ves en el Estado Nacional, los empleados planta permanente en el escalafón CINEP son menos de 1/3 del empleo público. 2/3 del empleo público argentino son empleados de planta temporaria, son contratos de un año. Es decir, que si de un año al otro alguien quiere bajar la mitad de un ministerio, puede, se arma un quilombo terrible, pero te quiero decir, porque son empleados que no son planta permanente, sino que son un contrato. Cobran aguinaldo, todo lo que ustedes quieran. Pero si los quisieran bajar, los pueden bajar perfectamente. Se arma un lío político terrible, pero te quiero decir, pero el empleo público argentino hoy no es de planta permanente predominantemente, es empleo público de tipo temporario. O sea, 2/3 del escalafón central que se llama CINEP, Sistema Nacional de Empleo Público, son empleados contratados. Creo que se llama 1429 o 1109, algo así, es un decreto que le dio forma. Bueno, ¿se entendió hasta ahí lo que les quiero decir? Entonces, si a vos te preguntan, te dicen, dígame, ¿cuál es el modelo burocrático de hoy en día? Bueno, el modelo burocrático de hoy en día es de inspiración weberiana, porque se maneja con normativas, se maneja con pirámide, pero tiene al interior un montón de figuras del nuevo management público. Por ejemplo, tiene el tema de empleados contratados, por ejemplo, tiene el tema de gestión por objetivos, es decir, la reforma de los 90 no quedó en el aire, quedó en un montón de medidas, de formas contractuales que pasaron a la vieja burocracia. ¿Me siguen hasta ahí donde vamos? Bueno, entonces el que te dice, entonces, ¿cuántos modelos burocráticos tenemos hoy en día? Muy sencillo, le decís vos. Hoy en día tenemos 2 grandes modelos burocráticos. El primer modelo burocrático es el viejo modelo weberiano, la burocracia legal racional. ¿Eso está vivo? Sigue estando vivo. ¿Y qué otro modelo tenemos? Tienen el modelo de nuevo management público. Es decir, la figura de un funcionario, un consultor contratado, con términos de referencia muy claros, con objetivos que cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, punto. ¿Esto quiere decir que la burocracia murió? No. ¿Esto quiere decir que no management público murió? No. Sino que hubo una especie de hibridación. Por ejemplo, luego de la reforma de los 90, lo que se constata en la administración pública argentina es la pérdida de homogeneidad. Tenés 28 o 29 escalafones distintos en la administración pública federal. ¿Me van siguiendo? Tenés desde planta permanente hasta monotributistas que facturan mes a mes. Y tenés gente que firma contrato por un año. Bueno, entonces, por eso quiero decirle, el sector público argentino, a partir de la reforma de los 90, perdió la homogeneidad salarial. Entonces, como tenés 28 escalafones, tenés 28 jerarquías de remuneración distintas según la organización que se trate. Y tenés sectores del Estado que te pagan relativamente bien y sectores del Estado que es temible lo que te pagan. O sea, por ejemplo, el CINEP, que es el escalafón de la Administración Pública Central, los niveles más bajos cobran menos que lo que la ley dice. Están por debajo de la ley de línea de pobreza. Es increíble eso, ¿no? Un nivel F, en lo que se llama CINEP, creo que está en 21.000 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil que está en 24, 28. ¿Me siguen?
O sea, el Estado tiene una parte menor de su empleo que está por debajo de la línea de pobreza. Es increíble. Pero entonces, para que vean los desfasajes que se producen con la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se ve entendido hasta ahí donde queremos ir? Y tiene otro lugar del Estado como Banco Central de la República Argentina, como PAMI, como ANSES, que pagan salarios realmente buenos y competitivos. Entonces, pero ¿cómo? ¿Es todo argentino? Entonces quiere decir que en algún lado te paga mal, en otro lado te paga bien. Sí, te estoy queriendo decir exactamente eso. ¿Y por qué es esto? Bueno, por la gran dispersión salarial que se originó en la reforma de los 90. En la reforma de Menem, digamos, como se querían meter reformas managerialistas, de alguna forma se terminó afectando el empleo público global. El empleo público global dejó de tener condiciones salariales homogéneas. Y eso te arma un gran lío. O sea, imagínate una empresa en la cual tengas 28 escalafones distintos para remunerar al personal. Es un despelote. Entonces, pero ahí está el tema. Y unificar los escalafones es otro despelote. Porque generalmente los vas a unificar a un escalafón un poquito más caro. ¿Me vas siguiendo? Entonces al escalafón caro le vas a colgar un montón de gente que hay que pagar de pronto más. Te dice, pero son 30.000 personas que pasan a cobrar un 30% más. No puedo hacer eso. Bueno, para que vean entonces esa pérdida de homogeneidad salarial de los 90 es un gran problema que hoy subsiste. Y viene de estas reformas managerialistas la cosa. Bueno, ¿se entendió hasta ahí más o menos de lo que vamos? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que hoy en día, si vos querés armar una burocracia, te dicen, ¿usted quiere armar una burocracia? Sí. Bueno, usted tiene dos modelos. Tenés el modelo legal, racional, weberiano, todo el mundo entra por concursos, te manejas todo por normas, etcétera, etcétera. Y tenés el modelo managerialista o nuevo management público. Todo el mundo contratado, con estructuras aplanadas, objetivos claros, no tanto procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entonces, ¿está muerto el nuevo management público? No. ¿Está completamente vivo? Tampoco. La burocracia, la vieja burocracia weberiana, ¿está viva? Sí. ¿Pero está parcialmente muerta? Tampoco. Por eso les quiero decir que el modelo weberiano sigue vigente, pero incorporó algunas de las técnicas managerialistas, incorporó algunos de los modelos managerialistas que se le dio en la década de los 90. Punto. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué más? Bueno, le mostré lo de los dos. Entonces, ahora para entender esto, ¿qué quiere decir entonces? ¿Las burocracias patrimonialistas son un modelo? No, la burocracia patrimonialista es una etapa previa de este modelo weberiano. ¿Me siguen? O sea, una burocracia patrimonialista es una burocracia que le falta profesionalizarse. Si esa burocracia patrimonialista empieza a aplicar la ley de una forma imparcial, si empieza a tener ingresos por concursos, si empieza a aplicar la ley, significa que se transforma en una burocracia de tipo weberiana o profesional, o legal racional, como ustedes quieran. ¿Me siguen? El nuevo management público, de alguna forma, no tiene que ver tanto con el patrimonialismo, tiene que ver con la idea de administración de empresas privadas. La burocracia patrimonialista tiene que ver con la administración pública, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con una jurisdicción municipal, con una jurisdicción provincial, etcétera, etcétera. Y hay patrimonialismo en muchos países del mundo. En África, en América Latina, en Europa podés tener patrimonialismo todavía, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? O sea, pero en los países desarrollados, las burocracias que tienen generalmente son burocracias weberianas. O sea, que aplican la ley de una forma imparcial, que se ingresa por concursos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, realizando una síntesis, ¿qué vimos hoy? Bueno, hoy vimos primero la definición de burocracia. ¿Y qué hicimos también? La distinguimos de la enfermedad de la burocracia, que es el burocratismo. Entonces, cuando vos hablás de burocracia, tenés que distinguir, burocracia no tiene nada que ver con burocratismo. Burocratismo es la enfermedad de la burocracia.
Y la burocracia es la forma de organizar el recurso humano en las organizaciones preponderantemente públicas. Pero cuidado, un momentito, las grandes organizaciones privadas también tienen burocracias. Entonces vos decís, pero entonces la burocracia es exclusiva del sector público. No, es predominantemente, se da predominantemente en el sector público. ¿Por qué? Y porque las organizaciones públicas son grandes. ¿Me siguen? Entonces hay que entender bien eso. Pero las grandes organizaciones privadas tienen una burocracia. Yo en una época, me acuerdo, yo investigaba cómo se hacía lobby en la Argentina. Y fui a visitar las oficinas de Bungiborn. Bungiborn es una seriedad argentina muy grande, que están en la calle Paseo Colón, por ahí están o Leandro en Alemes a esa altura. Bueno, fui y creí que había entrado en un ministerio, porque veía todo gris, los muebles muy viejos, la gente, todo, ¿viste? Sí. Y pregunté, disculpe, ¿esto es Bungiborn? Sí, es Bungiborn esto. Bueno, Bungiborn tenía una estructura burocratizada. ¿Por qué? Porque era una empresa grande. ¿Me van siguiendo? Porque había criterios, digamos, burocráticos ahí. Entonces, para que vean, las organizaciones grandes tienden a tener alguna burocracia, pero las organizaciones públicas son predominantemente burocratizadas. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, ¿es malo que la organización esté burocratizada? No, no es malo que la organización esté burocratizada. Lo que es malo, si es una organización burocratizada e ineficiente, ahí sí estás en problemas. O sea, que vos hables de burocracia no es hablar necesariamente de ineficiencia. Por ejemplo, yo me enojo con los registros de la propiedad automotor que hay ahora que fueron privatizados. Me parecen espantosos. Ahora, es una burocracia privada y te enojas con ellos. Me decís, pues mirá lo que hacen estos desgraciados, mirá cómo tardan, no resuelven los trámites, cobran un montón. Bueno, pero por eso les quiero decir que no necesariamente la burocracia implica ineficiencia. O sea, vos perfectamente, si sabés hacer funcionar una burocracia, perfectamente conseguís ciertos productos. Ahora, ¿es fácil manejar una burocracia? No, no es nada fácil. Requiere más criterio que manejar una burocracia privada, una estructura administrativa privada. ¿Me siguen? Porque tenés gremio, no podés echar a la gente, no podés remunerar bien. O sea, tenés que ser muy imaginativo para hacer funcionar al 100% una organización pública. ¿Me siguen? Entonces, ahí está. O sea, de alguna forma el que dirige una organización pública es como un manager maniatado, ¿no? No puede ir para acá, no puede ir para allá, con poca plata, no tiene capacidad de remunerar, esto y lo otro. Es todo un problema. Bueno, eso es típico de la gestión pública. O sea, gestionar un hospital privado es bastante más fácil que gestionar un hospital público. Imagínate el director del hospital Posadas, el quilombo que debe tener el hombre ahí o mujer que esté a cargo, ¿no? Es el hospital más grande del país. Ustedes saben que el Estado Nacional no tiene hospitales, los transfirió a todas las provincias. El Posadas, la provincia de Buenos Aires se negó a aceptarlo en los 90. Estaba Dualde y dijo, no, yo no acepto el hospital Posadas, te lo quedás vos, Estado Federal, pero toma tu hospital, es tuyo. No, no lo quisieron. Entonces, imagínate los líos que tenés. Tenés que lidiar con la bonaerense, tienen una villa cerca, tienen un montón de demandas, es grande, personal del Estado. Hoy, lidiar con el personal, digamos, un hospital público grande es un dolor de cabeza. ¿Me siguen? Entonces, por eso te quiero mostrar que a veces la gestión de ciertos lugares públicos es un pequeño problema, ¿no? Mientras que vos para gestionar un sanatorio privado es sencillo, tenés un régimen de salarios claro, echás al que no te gusta cómo funciona, podés remunerar mejor al que hay que remunerar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso siempre la gestión pública es más complicada que la gestión privada, aunque parezca mentira, así lo es. Y encima, por ejemplo, un buen gerente público, un buen gerente de una empresa privada, con que muestre ganancias ya alcanza. Me dicen, uy, mirá, elevó las ganancias en un 3% respecto al año anterior, qué grande este gerente. En el sector público a veces no importa el nivel de productividad, importa el alineamiento con los objetivos del presidente, ¿me siguen? Mira, esto hacen más o menos lo que yo quiero, pero la verdad que tienen una eficiencia muy baja, no importa, son amigos ya, hacen lo que vos pediste. ¿Sí? ¿Se entiende dónde vamos? Entonces, para que vean, la gestión del sector público es fundamentalmente más compleja que la función la gestión del sector privado. Por eso es un error esa frase, cuando dicen la mejor gerencia es la que está en la empresa privada. Muchas veces, y el ejemplo internacional lo prueba así, muchas veces vos traes ese manager del sector privado, lo traes al sector público,
y el tipo se quiere pegar un tiro, porque ve lo que es gestionar. Y si agarrás un buen manager del sector público y lo llevas al sector privado, el tipo te dice, no me gusta, me aburro, ¿me entendés? Acá no hay quilombo como tenía en el otro, ¿me seguís? Las oficinas están siempre limpias, no, esto no hacen paro porque si no los puedo rajar, me aburro, te dicen. ¿Me siguen? Entonces, de alguna forma, para que vean cómo la gestión pública y la gestión privada requieren habilidades distintas. Por eso hay que distinguir siempre, y yo de alguna forma ataco mucho esa frase de los managerialistas, típico. La mejor administración sale de la administración privada. Y no es así. Si no, los registros automotores de la Argentina andarían bárbaros y son registros privatizados y no andan bien. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma les quiero decir eso. Ustedes saben que la principal queja de un servicio público que había en la Argentina no era la queja de un servicio público, era la queja de un servicio privado. O sea, la principal queja que había en la Argentina hace 3 años atrás era de los celulares, que es toda telefonía privada. Era la principal queja registrada en la Argentina, era eso, aunque le parezca mentira, ¿no? Así, qué raro, con un Estado tan grande y la mayor cantidad de quejas viene de la telefonía privada, sí, te decía. Entonces, para que vean, a veces vos decís, y después, bueno, era todo así, tenía que ver con el mundo comercial. Entonces, de alguna forma les quiero demostrar a veces que el Estado sea grande no significa que la principal queja vaya ahí. Ahora sí, ahora la gente está enojada con la inflación, con Cristina, con el mono relojero. Pero te quiero decir que de alguna forma, para que vean, entonces la principal queja que había en la Argentina de un servicio era un servicio privado. Está bien que tiene que estar controlado por el Estado, todo lo que quiera, pero es la telefonía privada de la cual la gente se quejaba a rolete. Después, no sé, con Internet me parece que se quejaban como loco de Fibertel. Había varias empresas así que había unas quejas generalizadas. Pero bueno, con eso te quiero decir que no siempre el sector público no es sinónimo de eficiencia, pero no necesariamente es sinónimo de cosas que funcionen mal o por completo mal. Ojo, ahora es un nivel de enojo y de salir de la pandemia que es impresionante los líos que hay en el Estado. O sea, hoy en día te está costando hacer arrancar las organizaciones públicas, que es cierto, cuesta un montón. Pero te quiero decir que antes de la pandemia la principal queja de un servicio no era un servicio estatal, era un servicio privado. Así que bueno, con eso les quiero decir, y si traes a los gerentes del sector privado, a veces no dan pie con bola. Entonces un buen gerente privado vos lo ponés en un hospital como el Posadas y se agarra la cabeza. ¿Me sigue? Entonces te quiero decir, no siempre gerente privado significa que se vaya a desempeñar bien en el sector público, y viceversa. No siempre un buen administrador público es un administrador privado eficiente. Son prácticamente como dos profesiones completamente separadas con habilidades completamente distintas. Si no, el gobierno de Macri, por definición, tendría que haber andado muy bien. Tenía un montón de managers que venían del sector privado, se supone que traían las mejores técnicas, y no fue el mejor gobierno de lo que se entiende dónde vamos, les quiero decir, o sea, que el managerialismo, esa premisa que tiene, traemos un gerente privado que anda todo bien, no necesariamente es así. Entonces ahí está el tema. Bueno, de mi lado, nada más. Entonces lo que vimos hoy es burocracia, patrimonialismo y nuevo management público. ¿Listo? No hay mucho más que eso. Bueno, así que la clase la están grabando, así que la pueden pegar después, así les queda todo el resumen y listo. Y este texto es un texto mío que se llama... Lo tienen ahí pegado en el cronograma, está el texto. Así que está todo. Listo, y lo importante del texto es el cuadro que tienen frente a ustedes. Este cuadro es fundamental. Este cuadro es una grilla de análisis comparada. Se lo conoce como eso, ¿no? En este cuadro ves 2 casos distintos o 2 ideas distintas de modelos burocráticos. A la derecha de su pantalla está la administración pública weberiana. A la izquierda de su pantalla está la administración pública de tipo managerialista, que se la conoce como nuevo management público o nueva gerencia pública. La nueva gerencia pública se gestiona por resultados. La administración pública tipo weberiana se gestiona por normas, reglas, disposiciones. Bueno, listo. Estimada gente, terminamos. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna duda? Bueno, listo, nada más. Entonces, fue un gusto tenerlo. Gracias por lo que hicimos el otro día con Rick, con este muchacho Domper, cayó muy bien. Y nos van a subir la charla a la Tesorería General de la Nación. Y eso me gustó.
Así que bueno, mil gracias y bueno, vayan saliendo. El martes que viene tienen clase normalmente, así que listo. Hasta la semana que viene. Buen fin de, profe. Buen fin de. Chau, chau. Hasta luego.